Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Señor, te damos gracias porque nos permites en tu misericordia poder congregarnos como pueblo tuyo para adorarte, para expresar públicamente la razón de nuestra fe y también, Señor, para recibir la palabra tuya, la instrucción tuya, Señor. Tú conoces cada necesidad en particular. Rogamos que tú ministres cada vida, cada corazón en sus diferentes situaciones, Señor, sus necesidades. Oramos, Señor, para que tú animes y fortalezcas la fe y para que en medio de circunstancias difíciles los ojos estén puestos en ti y solo en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Voy a hacer unas preguntas y ustedes las contestan allí, no me las tienen que contestar directamente. Contéstelas delante del Señor. ¿Considera que usted es feliz? Y si considera que es feliz, ¿por qué cree que es feliz? ¿Qué cosas, qué logros, qué valores le hacen feliz? ¿Qué cosas o logros le gustaría tener para ser feliz? Dentro de las cosas que considera que le hacen feliz, ¿cuáles considera que tendrán un efecto tan duradero que le traiga satisfacción aún hasta el final de sus días y aún para la eternidad? Les invito a leer el Salmo 1. Salmo 1. Algunos se lo saben de memoria. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quiero aclarar que cuando el Salmo menciona justos, no quiere decir que justo es el que es perfecto o que justo es alguien sin pecado. Justo es alguien que se acoge a la misericordia de Dios y lucha por obedecerle y por permanecer delante de Él, siguiendo su palabra. Entonces, justo no es alguien perfecto, pero sí alguien que lucha y que también ha sido ¿qué? Perdonado y justificado por su fe en Cristo Jesús.
En el Salmo encontramos la declaración del salmista, donde nos comparte su testimonio acerca de cómo vivir y trabajar para considerarnos felices, para considerarnos dichosos. El salmista inicia su declaración con esta afirmación: bienaventurado, feliz, dichoso. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que tiene dinero de sobra, varias casas y fincas de lujo, o carros y ropa de marca, etcétera. ¿Esto dice el texto? Curiosamente, el salmista no continúa su afirmación diciendo que para ser feliz hay que tener muchos bienes materiales, o haber nacido en una familia de buena posición social, o de ilustres apellidos. Tampoco nos dice que para ser feliz hay que ser reconocidos como grandes empresarios o personajes como Bill Gates o Leo Messi. Cuando el salmista inicia diciendo bienaventurado, feliz, dichoso el varón, está afirmando y compartiendo su testimonio acerca de cómo vivir y trabajar para considerarse verdaderamente feliz. Acuérdense, hermanos, que los salmos no son poesía porque sí. Los salmos son el testimonio del salmista, que lo transmite en forma de poesía, en forma de cántico, que era lo que pues valga la redundancia, cantaba el pueblo de Israel en sus celebraciones cúlticas. El autor menciona una lista de acciones o una ruta a seguir que tienen que ver más con el comportamiento y valor moral que con los bienes materiales que tanto se persiguen hoy día y de los cuales nos han hecho creer que depende nuestra felicidad. En el texto, el salmista traza una ruta, un camino que debe seguir el que espera vivir una vida feliz y sin sobresaltos. Pero también, como hemos leído, el salmista advierte de la necesidad de tomar decisiones equivocadas que puedan conducir a la infelicidad o al fracaso total de la existencia. Algunos intérpretes bíblicos han titulado este salmo como el Salmo de los dos caminos, porque en su contenido el salmista señala el camino de los que se consideran dichosos o felices, asociado con los justos. Y también señala el camino de los desventurados, asociado con los impíos. Y advierte sobre las consecuencias que se viven o se esperan según el camino que se elige. Entonces veamos, hermanos, en primer lugar, el camino de los dichosos o el camino de los justos, versículos 1 al 2. El salmista afirma en el versículo 1 que una persona puede ser feliz primero por lo que evita. Versículo 1, se puede ser feliz por lo que se evita. Y después en el versículo 2 dice que se puede ser feliz dependiendo de su relación de comunión y relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que se puede hacer una persona? ¿Qué es lo que debe evitar para construir felicidad, para poder verdaderamente disfrutar una vida dichosa en esta tierra? Entonces, lo que debe evitar, según el salmista, lo primero que nos dice es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es eso de no andar en consejo de malos? ¿Qué es esto? No participar
no acudir a reuniones ni hacer acuerdos para hacer cosas incorrectas que falten a la verdad o la justicia. Dime con quién andas y te diré quién eres. El salmista dice, no se junten con aquellos que ustedes saben que son abiertamente personas que incorrectas, injustas, tramposas, corruptas, etcétera, etcétera. El justo, el Hijo de Dios, no anda en consejo de malos. No comparte amistad con aquellos que se reconocen abiertamente, que son personas que no son buenas en su actuar. Aquellos que más o menos son de 4 en conducta. Y lo sabemos. Y sabemos las consecuencias del que anda en consejo de malos. ¿Lo sabemos o no? ¿Sí o no? Ah, bueno. El que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. En este caso es el que sigue detrás de alguien que se opone a obedecer la voluntad de Dios, el que sigue las huellas del que va delante de él, contrariamente a la voluntad de Dios. El pecador es alguien que está en abierta rebeldía para con Dios. El que sigue camino de pecadores también termina desobedeciendo y rebelándose contra Dios, porque el que anda entre la miel, ¿el que lo entendió? Y es bienaventurado el que no se sienta en silla de ¿qué? De escarnecedores. Sentarse en silla de escarnecedores implica una actitud de permanencia, de establecimiento. Se sentó, allí se quedó, allí echó raíces. Y el que se sienta en la silla de escarnecedor, en la silla es un escarnecedor. Un escarnecedor es alguien que permanentemente se burla y menosprecia a otros con crueldad. Un escarnecedor también podríamos decir que es el que se burla y hace mofa de los que siguen en obediencia a Dios. Un escarnecedor hace burla de los principios de Dios. Un escarnecedor dice, ¿y para qué sirve ser creyente? ¿Y para qué sirve obedecer? Ustedes tan fanáticos. ¿Y ustedes de veras creen que vale la pena ser honestos, ser justos? Eso hacen los escarnecedores, se burlan de nuestra práctica de fe. El escarnecedor hace mofa de nuestra fe. Y tristemente a veces nosotros compartimos con personas así. El salmista cuenta su testimonio, él vivió todo esto, pero él dice, feliz, dichoso, soy feliz cuando he evitado todas estas cosas en mi vida. Entonces, aquí el salmista nos ha dicho lo que no debemos hacer para ser dichosos, pero luego nos dice lo que sí debemos hacer. No lo dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es hacer de la ley del Señor la delicia? Ahora, aquí la ley del Señor implica ¿qué? Todo lo que son ¿qué? Sus mandamientos. Todo lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Entonces, el salmista dice, es dichoso el que obedece a Dios y que lo disfruta,
que le produce alegría obedecer al Señor, que el obedecer al Señor no es una carga para él, que obedecer al Señor es algo que le produce felicidad, es algo en lo que se regocija, es algo que llena su existencia. Obedecer al Señor no es una carga, porque cuando amamos y tenemos compromiso, ese compromiso no nos carga. Todo lo que hacemos, lo hacemos ¿qué? ¿En respuesta de qué? De amor. Eso es lo que dice el salmista. Obedece, que sea una delicia, una respuesta de tu amor para con el Señor. ¿Qué? Obedecerle. Y en la obediencia sabes que te va a ir bien, porque Él no te va a llevar a hacer algo que te haga daño. Es que ese es el asunto, hermanos. Dichosos seremos cuando sigamos el camino que el Señor nos ha trazado, en su amor, en su perfecta sabiduría y en su perfecta voluntad. Porque nosotros siempre insistimos en andar por donde no debemos andar. Porque nos parece que podemos ganarle al Señor en su sabiduría. ¿Por qué insistimos en creer que sabemos más que el Señor? El salmista dice, deleítense en obedecerle. Que sea felicidad seguir el camino del Señor, que no sea una carga o una vergüenza para usted. Si le amamos creyendo que Él es perfecto en santidad y en justicia, obedezcámosle. También el salmista nos dice que en la ley del Señor medita día y noche. Meditar es un acto de pensar continuamente. Es algo que se hace, que se interioriza de tal manera que está presente en todo momento en nuestra vida. Entonces, el salmista dice que el justo, el que quiere ser dichoso, reflexiona atentamente la palabra del Señor, la interioriza. La palabra continuamente es la brújula que guía sus acciones. Eso es lo que el salmista dice. Que en cierta forma equivale también a pensar en el temor al Señor. El temor al Señor es tener que continuamente presente, ¿qué? Su presencia en nuestra vida. Temor no implica miedo, temor implica ser conscientes, Él me está viendo todo el tiempo lo que estoy haciendo. Por lo tanto, tenemos que reverencia. Sí, señora. Entonces, es lo que el salmista nos dice si queremos ser dichosos. Pero el salmista también nos expresa los resultados de obedecer, de seguir el camino del Señor. No solamente nos dice que somos felices, dichosos por seguir al Señor, sino que también nos da resultados de esa obediencia. Nos dice el versículo 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo son los árboles plantados junto a corrientes de aguas? Frondosos, vigorosos, lozanos, o sea, todo el tiempo son fértiles, muestran frescura, ¿no es cierto? Todo el día manifiestan que hay vida en ellos. Y otra cosa que me encanta de los árboles son solidarios, nos dan sombra. ¿Quién no se acerca a un árbol y experimenta la frescura, la protección, la sombra de los árboles? ¿Sí? Los árboles son solidarios, son generosos. Entonces dice que
el que obedece al Señor es como un árbol plantado junto a la orilla o a corrientes de aguas, que da ¿qué? Su fruto en su tiempo. Entonces manifiesta ¿qué? Vitalidad, productividad, vida, ¿sí? Su hoja no cae y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. No la prosperidad que por ahí mantienen diciendo, sino la prosperidad que viene ¿de quién? De la presencia del Señor. La prosperidad que el Señor da no trae angustias. La prosperidad que el Señor da no da vergüenza. La prosperidad que el Señor da no nos lleva a vivir atemorizados. Cuando obedecemos al Señor, el Señor prospera. El Señor nos ayuda en todo aquello que necesitamos. Entonces, este es el camino de los justos. Este es el camino del que se puede considerar que dichoso, feliz. Pero hay un camino que no es próspero, que no es feliz, es en segundo lugar entonces el camino de los desventurados, el camino de los malos, que está muy bien detallado por el salmista. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Son como el tamo. El salmista no dice más. Y es que la palabra, hermanos, es tan perfecta que cuando quiere decir algo lo dice de una manera que lo entendamos y no le agrada más, no le añade más, no necesita añadirle más. Es una afirmación profunda y muy severa. Decir que los malos son como tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Porque estamos hablando del tamo y alguien, ¿qué es el tamo? El tamo. ¿El tamo qué es? No voy a mirar ahora San Google, no, ahora yo les digo. ¿Qué es el tamo? ¿Es una qué? ¿Una pelusa de qué? Es una pelusa vegetal, vamos a decir. El tamo es el polvo o paja o pelusa menuda que permanece en las eras después de que se trilla el trigo. El viento la arrastra fácilmente porque no tiene mucho peso. Como no sirve, no tiene ningún valor. La presencia del tamo entre las personas es cosa horrible y desagradable, porque se pega a la piel sudorosa y produce una piquiña desesperante. Ese es el tamo. Entonces, hermanos, la evaluación que hace Dios de los malos o de los desventurados es terrible. El Señor dice, los malos son como el tamo, su vida ha perdido valor. Lo único que hacen es dar vueltas sin tener nada importante para ofrecer y servir. Sus acciones tienen efectos negativos, sus acciones son fastidiosas, generan repudio, generan fastidio, generan rechazo a los ojos de Dios y de los que le rodean. Las acciones del malo. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Nadie los quiere cerca de ellos, menos el Señor. Por eso no dice más, son como el tamo. No, el Señor no explica más, el salmista no dice más. ¿Y para qué? Si con la comparación que hizo es suficiente. El tamo, los malos son como el tamo. Y vale la pena preguntarnos, Señor, ¿cómo me estás mirando a mí en este momento? ¿Cómo son mis acciones delante de ti?
Las estás repudiando, Señor, lo que hago, por todo lo que lucho, por todo lo que voy en pos, Señor, es valioso delante de ti. ¿Está generando delante de ti agrado o repudio? ¿Qué estoy haciendo? ¿En pos de qué voy? De lo que creo que a mis ojos eso es ser feliz, es lo que me va a garantizar la felicidad, o lo que el Señor considera que yo debo tener para ser feliz. Ese es el asunto. Esto es contundente, hermanos, no amplía más, no necesitaba ampliarlo más. Con solo saber qué es el tamo, con eso ya uno dice. Las acciones injustas. ¿Quién quiere estar al lado de una persona perversa? ¿Quién quiere estar al lado de una persona corrupta? Sus acciones causan ¿qué? Repudio, horror, o no vivimos rodeados de eso en nuestro país. O la palabra miente. Ese es el asunto. El tamo es inestable, sin valor, no duradero, fastidioso. Así son las acciones de los injustos delante del Señor. El Señor dice, no así los malos, que son como el tamo. Pero sigue diciendo, ya viene un juicio. Del Señor dice, por tanto, quienes los malos no se levantarán en el juicio. El que hace cosas indebidas no podrá mantenerse de pie, no resistirá el juicio de Dios, no resistirá cuando esté ante el tribunal de Dios, ante la justicia de Dios. No podrán defenderse delante de Dios, sus acciones les acusarán. Porque el Señor sabe, porque al Señor no se le puede engañar, porque al Señor no se le puede comprar. No se levantarán en el juicio, ni estarán en la congregación de los justos. Ojo, que esto habla del juicio venidero. Allá no vamos a estar todos juntos. Perdóneme el que crea que sí, el que crea en el Señor nos ama y como que no. Allá vamos a estar todos juntos. No, qué pena, qué pena. No lo dice Luz María, lo dice la palabra. No estarán en la congregación de los justos. No. Lo corrupto y lo justo nunca estarán justos. Nunca harán compañía, menos ante la presencia del Señor. El Señor dice no resistirán el juicio de Dios, no resistirán estar ante el tribunal de Dios, no resistirán estar ante la santidad y la justicia de Dios. No. No se le puede engañar. ¿Y por qué? Entonces aquí ya vamos a el punto 3, hay un final de estos caminos. Y para cada camino hay un final diferente. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cada cual escoge su camino. El Señor nos da libertad, pero nos hace responsables del camino que elijamos andar. Al final habrá juicio para los malos y salvación para los justos. Una de las razones por las que el hombre puede considerarse feliz es porque sabe cuál es el fin al que lleva su camino. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos las pruebas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da muchas veces el valor para enfrentar las pruebas? La vida eterna, es saber que Dios conoce y que un día Él va a recompensar por lo que hayamos hecho. Todos tendremos que ser juzgados,
pero solo los que siguen el camino de los justos quedarán aprobados y estarán delante del Señor. Serán felices por la eternidad. La evaluación de Dios, su juicio del cual el malo no saldrá bien librado, no tendrá escapatoria, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho mal, porque todo lo que ha hecho ha sido fuera de la voluntad de Dios. Por eso, como dice aquí, la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Hermanos, tengamos en cuenta, como dice aquí, el Señor conoce el camino de los justos. Conoce, sabe por dónde vamos. Sabe qué es lo que hemos hecho en nuestra vida. El Señor no es como la justicia nuestra. Por eso es que nosotros a veces no le paramos muchas bolas al Señor y a su palabra, porque creemos que el Señor actúa de acuerdo a nuestra justicia. ¡Ay! Al final nos dijeron que para tal día hay plazo, ya sabemos que van a mover el plazo. Nos dijeron que estos van a llevar 50 años de cárcel, ya van en 15. Y si siguen manejándose ahí medio bien, les dan 5 años. Entonces nosotros a veces tendemos a creer que la justicia de Dios es como la justicia nuestra, y no es así. Ojo con eso. Ojo con eso, el Señor cuida, el Señor conoce, el Señor sabe por dónde andamos y nos da todas las oportunidades aquí. Aquí nos da las oportunidades, pero una vez que estemos allá, cierra la puerta y se acabó. La senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Él se ocupa, Él conoce y conoce el camino de los impíos y los destruirá y perecerán eternamente. Para concluir, la causa de la dicha es actuar conforme a la voluntad de Dios, recibiendo la aprobación y beneficio por la obediencia. Las acciones rebeldes en contra de la voluntad de Dios conducen a la desaprobación, provocan su enojo y reprensión. El hombre dichoso se distingue por sus acciones de obediencia ante Dios y por la aprobación y bendición de Dios sobre su vida. El hombre impío no es dichoso porque no toma en cuenta a Dios en sus acciones. Su conducta no agrada a Dios. Y sin la aprobación de Dios generalmente se termina mal, se termina en una vida fracasada y condenada. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el testimonio del salmista. Te damos gracias porque lo que él cuenta es su experiencia de vida. Él sabe lo que está diciendo porque lo ha vivido delante de ti. Y oramos, Señor, para que a cada uno de nosotros tú nos ayudes a reflexionar en nuestro camino. Y que recordemos, Señor, que tú solamente nos das dos opciones, o elegimos o no te seguimos. Pero que somos, Señor, responsables del camino que escogemos. Somos responsables de nuestra ruina. Somos responsables de muchas calamidades porque no te obedecemos a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra voluntad, fortalezca nuestro amor a ti para seguirte, obedecerte. Como dice el salmista, con delicia, con fe, con la confianza de que cuando te obedecemos, el camino que sigamos será el mejor y agradable delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.